Una de las cosas que me quedé pensando cuando decís lo importante que es el trabajo en nuestras vidas, ¿no? La cantidad de tiempo que le dedicamos y cómo nos influye no solo en el tiempo que estamos oficialmente trabajando, sino en el resto de la vida. Y es algo que inicialmente lo hacemos por una necesidad de generarnos sustento económico, es como el impulsor inicial, pero después termina definiéndonos en tantas otras variables, dándonos casi nuestra identidad o gran parte, no toda la identidad, pero una parte importante de quiénes somos. Hay gente, yo siempre digo que me llama la atención alguien que ya dio muchas vueltas al sol, poner 70, 80, viene y se presenta y dice, hola, ingeniera o ingeniero no sé cuánto. Ingeniero es lo que estudiaste hace 60 años y te sigue definiendo, ¿no? Hay algo muy fuerte de eso que nos define laboralmente y nos define como seres humanos. Entonces hay algo ahí que me parece raro y siento que quizás a lo largo del tiempo puede llegar a desacoplarse un poco, ¿no? Cuando esto de que es lo mismo lo que nos genera sustento a lo que le dedicamos la mayoría del tiempo y lo que nos define. Es como un combo histórico que quizás, no sé, ahí me interesaría ver tu opinión si está evolucionando eso o va a seguir tan asociado. Pero me impacta mucho la idea de que lo que decidamos hacer en nuestra vida laboral nos define tanto, por lo menos históricamente, ¿no? Eso es algo que lo dijiste como algo central al principio de esto de lo que aprendiste, a mí me impacta muchísimo. ¿Es así? ¿Tanto nos define el trabajo? Contame algo más de eso, alguna otra... Y para mí tanto nos define el trabajo, que ahí quiero agregar, perdón, que comentaste el tema económico, claro, la autonomía económica, o sea, en el mejor caso, en los mejores casos, Ujú. digamos, ¿no? O sea, proveerse el sustento, además de los vínculos, además de estructurar el cotidiano. Que perdón, eso impacta mucho en la autoestima también, ¿no? O sea, el tener un trabajo es una fuente muy, muy grande de sentirnos bien con nosotros mismos. Sí, sí, y en esto de en lo social, de qué estás laburando, que sea algo interesante o si uno es muy bajón en lo que está respondiendo, digamos, se juega, bueno, como decíamos, mucho más que el trabajo. Bueno, yo pienso que tanto nos define que por eso la gente hace tantas crisis en lo laboral cuando está con crisis personales, ¿no? Y eso es como esto que decíamos de las décadas, y si querés como que lo podemos pensar un poco incluso como por edades, digamos. Ujú. Por supuesto, todo un poco relativo y no a todo el mundo le pasa, ni a todo el mundo le pasa en todos estos momentos de la vida, pero sí que es bastante habitual ver gente de los 20 largos que se pregunta qué quiero, por qué estudié lo que estudié. Eh, Eso es muy, muy del principio y muy vinculado con esto de que uno, como que cuando uno estudia, bueno, tiene el objetivo que es recibirse, pero y en realidad ahí qué, después qué, ¿no? Y muchas veces hay mucha gente que se siente, por ejemplo, muy cómoda estudiando cierta disciplina, pero que después en lo que es el ejercicio laboral de esa, digamos, el ejercicio de ese trabajo, de esa profesión, de esa ocupación, no se halla. No se halla por los códigos que se manejan, no es lo que pensaba. A veces se confunde un poco eso con lo que es la integración al mundo adulto, digamos, adulto, digamos, ¿no? Entonces hay que poder desgranar un poco si tiene que ver con una falta de interés de la persona en esa disciplina o si lo que no le gusta es ese formato, ese entorno, esos códigos que hay veces que son muy hostiles, muy crueles también. Eh, yo a veces me pregunto, muchas veces tiene que ver con fortalecer a la persona para que pueda, digamos, eh, sobrevivir es un poco fuerte, pero un poco muchas veces es así Ujú. en estos mundos hostiles y yo me pregunto, digo, bueno, pero al final como que medio yo le hago el juego al sistema también, porque es como que Claro. los entreno para que todo siga igual, pero en realidad no, no Mm. yo siempre voy a ir digamos, te cuento una estrategia, después Ajá. volvemos a las Dale, crisis, sí, sí, pero sí. una estrategia que a mí me parece que es muy potente, es trabajar con la persona en qué quiere esa persona, qué le resuena, qué le hace bien, cuáles son sus intereses, ¿no? Y después ver cómo eso aplica a los intereses de, por ejemplo, la organización en la que está. Entonces, lo que va a ofrecerle a esa organización desde ese rol, que puede ser una propuesta, un proyecto, un cambio de área, un Ujú. ascenso, que sea algo que desde la organización sea beneficioso para la organización, utilitario, pragmático. Ujú.
que le resuelva cosas a la organización, no que le lleve problemas, que le resuelva cosas, pero nosotros sabemos que en realidad eso surge de algo que tiene que ver con esa persona alineada consigo misma, ¿no? Estando en eje. Claro. Y en ese ida y vuelta me parece que se genera algo productivo para todos, digamos. Es ganar, ¿no? ganar, a todos les hace bien. Total. Eso está genial. Volvemos a las crisis. Volviendo a las crisis. Bueno, esta como de cuando uno se recibe, ¿no? Uh-huh. Es un primer momento. Después, hacia los 30 muchas veces pasa que también uno tiene un primer trabajo y crece en ese primer trabajo y uno ya pasaron varios años y ya está más sólido en ese puesto, no en ese puesto justamente, pues en ese recorrido que haya hecho, porque puede ser incluso cambiando organizaciones o trabajando por su cuenta, pero gente que lo conoció muy al principio, te sigue viendo como una nena, como la chiquita, como... y entonces uno también entra en crisis con eso porque uno ya no es esa persona que entró en ese tramo laboral, ¿no? Uh-huh. En ese periodo de su vida. Y entonces también ahí, de nuevo, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago acá? Es mi lugar, tengo posibilidad de crecer, ¿no? Y también que siempre cuando uno está en estas crisis, si uno se da para tomar decisiones menos margen, porque estira mucho el momento de decidir algo, después no hay mucho resto, ¿viste? No hay como mucho margen de maniobra. Entonces siempre mi sugerencia es como, en lo posible uno nunca es todo lo prolijo que quisiera con esto, en la vida en general, pero como tratar de que la decisión no esté pegada a la ejecución de la decisión, porque ahí uno no tiene como mucho resto. O sea, es darle tiempo de maduración a la decisión y a la ejecución de esa decisión. Sí, y a la ejecución de la decisión, porque a veces que le damos tanto tiempo a la maduración que nunca sucede. Que no sucede, y claro. porque debería ser de esta manera, y cuando llegue el mejor momento, y el mejor momento no hay, uh-huh. en general, por lo menos no el que tenemos en la cabeza, de lo que estaría bueno que... y bueno, y después cuando ya vienen digamos, como, entonces a los 30 uno dice, bueno, ya quiero tener como espacios donde yo pueda tomar más decisiones y no tenga que ser la que está haciendo para otros, ¿no? Muchas veces pasa eso también. Pero ahí, perdón, te interrumpo. Sí. Nunca había pensado eso como uno de los disparadores de ese primer cambio, el hecho de sacarse una etiqueta de joven profesional, ¿no? O sea, uno empieza en lo que fuera, puede ser en relación de dependencia, con tu propio emprendimiento, pero sos el nuevo, el joven, el que está haciendo sus primeros pasos y quizás te rodeas de un grupo de gente, estoy refraseando lo que acabas de decir, ¿no? Que te ve como el nuevo, la nueva, alguien que está empezando, que está haciendo sus primeros pasos y todo eso. Y a veces es difícil de pegar el salto de crecimiento personal, de impacto, como quieras medirlo, sin cambiar de entorno, ¿no? O sea, a veces eso puede disparar un cambio de entorno cuando ves que no podés en ese entorno dejar de ser el nuevo, ¿no? O la nueva. Sí, totalmente. Hay veces que hace falta... Nunca lo había pensado eso, está buenísimo. Hace falta irse. Y duele, a veces duele, porque además es donde uno creció al principio. A veces son lugares que están buenísimos y que nos ofrecieron muchísimas oportunidades y ya está. Y después vos hablabas recién de joven profesional y pensaba en los 40, que es, o sea, ya no soy un joven profesional, es la primera crisis, la siguiente es, ya no soy una joven promesa. Claro, de joven profesional a joven promesa, claro. Como bueno, no soy eso que pensaba que iba a ser, o lo soy y no me alcanza, ¿no? Uh-huh. Eso es muy de los 40, como hice todos los deberes, o sea, estudié lo que había que estudiar, trabajé donde había que trabajar, logré los puestos que quería lograr, todo en los mejores casos, estoy diciendo, ¿no? En algún punto. Y no me hallo. Y aparte voy a tener que trabajar como 30 años más de mi vida, porque además la vida es cada vez más larga. Uh-huh. Y la necesidad de productividad también por cuestiones económicas, de contexto, de sistemas también es cada vez más larga. Uh-huh. Y hay cada vez más gente más grande a la que la gente más activa va a tener que de alguna manera acompañar, tanto en las familias como en los sistemas públicos, digamos, uh-huh. ¿no? De cómo se hace la ecuación también ahí. De quienes aportan y quienes reciben, quienes están más para aportar y quienes están más para recibir en algún momento de la vida. Y entonces esa es como la crisis por excelencia, ¿no? La de los 40 me parece que es como, creo que de esa nadie zafa. Yo tengo una tal vez es como demasiado grandioso mi propósito, pero yo
tengo una sospecha o me gustaría creer que lo que yo estoy trabajando con algunas personas de 20 y largos y 30 y pocos, que tienen muy claro que para ellas es importante tener pasar por algún proceso de aprendizaje sobre la vida laboral o de entenderse a sí mismas, y hablo en femenino porque en muchos casos son mujeres, que además me parece que tiene que ver también con un clima de época donde las mujeres también, como que antes era como, bueno, como algo muy propio para mí en las mujeres es, bueno, si quiero crecer en lo laboral tengo que estudiar mucho, 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 mucho. Y estudio un montón, un montón, un montón. Y resulta que hay otras reglas de juego que no aparecen en el campo del estudio, como hablábamos, ¿no? Pero a la vez es lo seguro, lo conocido. Entonces es lo que me sale bien. Entonces estudio, sigo estudiando y yo tengo la maestría, tengo el doctorado, bueno. ¿Y qué pasa con mi crecimiento profesional? Que no necesariamente está vinculado con eso. Entonces yo veo una camada de mujeres jóvenes, potentes, que se animan a preguntarse o a pensar qué herramientas pueden tener más allá del estudio, que además están muy formadas y se siguen formando. Y yo no sé si esas mujeres, y también chicos, varones, jóvenes, que eso es como, digamos, también aparece como que se animan a preguntarse cosas que nuestra generación no, nuestra generación también era más sangre, sudor y lágrimas, derecho de piso, o sea, todas unas cosas que estas personas no son sus problemas. No es genial que, o sea, tienen otros, ¿no? Pero no son los nuestros. Y eso también aprendo un montón. Claro, yo me acuerdo, Mar, de cuando yo terminé la secundaria, fui a orientación vocacional, ¿sí? Alguien que me atendió y me hizo algunas sesiones, algunos encuentros, me hacía ejercicios, test de distintas cosas, y después me dijo, te sugiero que estudies esto o esto. Me dio 2 opciones, elegí una de esas 2. Mi fantasía en ese momento es que esa era la decisión, ¿sí? La decisión de vida, porque iba a estudiar eso y después supuestamente me iba a dedicar toda la vida. Jamás lo hice, obviamente. De hecho, cambié de carrera en algún momento. Apenas empecé, cambié de carrera y después pegué un montón de saltos más en mi vida. Pero en ese momento mi fantasía, y creo que lo que estaba instalado en esos momentos, en los, yo diría, mediados de los 80, cuando sucedió esto, era uno toma la decisión vocacional cuando es adolescencia tardía, juventud temprana, y después Chiquito. ya está, claro, y ya está. Y uno a los 18 años no tiene ni idea del mundo, ni mucho, ni de uno mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que lo que estás diciendo, pasando por las distintas crisis, es que la orientación vocacional, por ahí no se llama así, por ahí es orientación laboral, orientación profesional o como quieras llamarlo, es algo que tenemos que replantearnos durante toda la vida. Es una pregunta constante, no es una pregunta de una vez y después ya tenés el camino. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero me parece que es cada vez más relevante hacerse esa pregunta de manera constante, ¿no? Sí, y no es obvio, me parece, porque cuando nosotros tuvimos que elegir, el ideal, el aspiracional era, por ejemplo, una carrera en una empresa que entras como cadete y terminás como socio, ponele, como sí, con algún director, cargo jerárquico. Claro. Sí. Y después eso mutó. Siempre hay aspiracionales en lo laboral. Hay mandatos, digamos, ¿no? Que no son mi hijo el doctor. Pero bueno, por ejemplo, después, digamos, para mí de esas carreras tan digamos, en un único lugar y que si cambiabas mucho del lugar era medio como, ¿qué le pasa que está cambiando tanto? Alguna cosa había. Después se empezó a pensar, bueno, es importante que la persona cambie y entonces si no cambias de lugar, ¿qué pasa con esa persona? ¿No? Como, bueno, no tuvo otras oportunidades o está chanchado. Y no sabes el lío que se le hace a la gente también con eso, porque se lo pregunto, porque hay gente que funciona muy bien es tan personal, claro. Es tan personal que no hay como debería ser. Y nos compramos mucho el cómo debería ser y se nos hacen unos matetes infernales, y entonces el que estuvo 15 años, pienso por ejemplo ahora en una persona que estuvo 15 años, que tiene unos 40, poner, estuvo 15 años en el mismo lugar y estaba con ganas de cambiar y creció un montón en ese lugar, y decía, nadie me va a querer en ningún trabajo porque solamente se van a estoy exagerando sí. y caricaturizándola, y no es que esta persona es así, pero como si hubiera dicho, nunca nadie más me va a aceptar en ningún trabajo porque imagínate, estuve 15 años en un único lugar. Y es
tan importante dónde nos paramos para pensar en un nuevo ciclo, para buscar un nuevo trabajo, porque si no también es un poco profecía autocumplida, o sea, vas a convencerlo al otro de que lo más importante es que estuviste en un único lugar y no tuviste oportunidades, digamos, como de aprender en otros lados y de ver qué pasaba. Lo que te decía, y uniéndolo con lo que decís vos ahora, que es que está bueno en distintos momentos de la vida plantearse estas cuestiones, que tal vez no es con una orientación profesional, o sea, de un profesional en eso, pero sí uno mismo, o con amigos, o con gente que a veces que no son amigos tan pegados, porque también ellos esperan de nosotros cosas o nos ven con esas etiquetas de algún momento que fuimos y necesitamos como nuevas personas para tener nuevas conversaciones y que nos vean distinto también, tal vez distinto de una manera que nosotros mismos incluso no sabemos vernos. Pero bueno, me parece que tal vez, habría que ver, vamos a esperar unos años, este es mi experimento, pero tal vez no hay tan crisis de los 40, tan serias o tan profundas, si uno se viene, o crisis en general, si uno empieza a tener la costumbre, o se empieza a existir socialmente la costumbre de preguntarse qué es lo que uno quiere cada X cantidad de tiempo. Y después con lo de los aspiracionales, vuelvo ahí un ratito, como de los mandatos sociales. Después también vino muy fuerte el de los emprendedores, ¿no? Como ser emprendedor, ir a buscar a tu hijito al jardín, ponerte los chupines de color, o sea, como todo un prototipo, digamos. Se puso de moda, era como... y entonces los que laburaban en empresas decían, no tengo ningún emprendimiento, no tengo no sé qué. Y en ese sentido también la pasión fue como un paradigma, digamos, importante, que lo es todavía, ¿no? ¿En qué sentido la pasión?